nos hablará sobre herramientas para formación de profesores de educación básica basadas en experiencias de enseñanza de matemáticas en algo. Sí. El proyecto Fundef. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar la charla. Yo les voy a contar lo que ha sido la ejecución del proyecto Fundef, que empezamos en enero del 2014 y va a terminar a principios del año 2016. Bueno, este es un proyecto que tiene 1 año y medio de ejecución y que quisiera yo contarles un poco los avances que hemos tenido, los aprendizajes, en qué ha estado orientado. Todavía no podemos hablarles mucho de resultados, sí voy a contar un poquito de las cosas que hemos ido obteniendo en cuanto a investigación, pero de contarles un poco cómo ha sido el funcionamiento, la historia de este proyecto. Y esto no sé por qué quedó así, pero no importa. Ya. Entonces, este proyecto tiene un objetivo que es desarrollar un modelo de formación que permita acercar el aula escolar a la formación universitaria de los profesores. Este es un problema que en general se detecta en las... Hola. Este es un problema que es muy común, o que mucha gente diagnostica esto como un problema en la formación docente, que es la falta de herramientas de conexión con el aula. Que si bien en las carreras de pedagogía hay una componente de práctica profesional que inclusive se inicia de manera temprana, hay menos oportunidades tal vez de discutir esa realidad del aula en un ambiente universitario, de hacer reflexiones y de aprender en base a esa experiencia, ¿ya? Entonces, esto, si bien es muy interesante poder ir a los colegios, esta es tal vez una estrategia que es un poquito distinta, que es como traer esa realidad del aula, elementos, por supuesto, de la realidad del aula, a la formación universitaria. Entonces, ¿qué es lo que incluye esto? Incluye la elaboración de un texto de actividades de aula y material audiovisual para formación inicial, un taller de formación continua para profesores de educación básica, también enfocado en este análisis de videos, y un taller para formadores de profesores, y lo último tiene que ver con la validación de las herramientas en distintas universidades del país, hacer probar esta metodología y aprender de esa implementación. Entonces, bueno, las claves las fuimos comentando. Ya, perdón, ahí. Entonces, pensamos que este es como un vehículo para transferir este conocimiento desde la escuela, porque no es solamente la realidad de la escuela, sino que también tiene que ver con el conocimiento que se genera en la escuela. Cómo transferir ese conocimiento, esa experiencia de los profesores experimentados, hacia los profesores que se están formando. En reconocer esta aula escolar como una fuente de conocimiento esencial para formación docente, o sea, toda la dinámica de la escuela, lo que es la clase, tiene que ser una fuente de conocimiento que genera un montón de conocimientos que deberían estar presentes en la formación de los profesores. Lo otro es la participación activa de los usuarios. Aquí nosotros siempre pensamos que, yo creo que tanto los proyectos que he desarrollado, los que hemos desarrollado con el Pato, los que desarrolla el Pato, el tema de que los profesores y a quienes van a, si ustedes quieren, van a usar estos recursos que uno elabora, sean parte del desarrollo, que no son hechos por un equipo, sino que hay una participación mucho más grande de quienes van a ser beneficiarios. Y la recopilación de evidencia respecto a la efectividad, pertinencia y el uso de los recursos elaborados. Uno puede, por supuesto, puede hacer los recursos muy encastrados, pero si después son imposibles de usar, no son pertinentes, o son muy difíciles de entender, tampoco van a servir. Entonces, el material, déjenme contarles, estamos elaborando un texto multimedia para ser usado en formación inicial, en donde se retratan episodios de clase para ser discutido en aula universitaria. Entonces, el texto es porque este es un proyecto Fundef, que tiene que tener un producto y ese producto genera un negocio, ¿ya? Que nunca es negocio, pero bueno. Entonces uno esto lo podía haber hecho de muchas maneras, podríamos haber hecho una plataforma, pero detrás tiene que haber un negocio. Y eso nos impone hacer porque una plataforma es más rara todavía, pero un libro, tiene un soporte libro esto, que es interesante, pero aparte tiene una serie, va a tener videos de aula, incrustados en el libro, ya sea eso es también tarea, digamos, para después, ya sea en un sitio web, en un portal web, o sea, un CD, en lo que sea. Pero bueno, esa es la manera en que se entrega, pero el desarrollo va a llevar a esto a ser un libro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos retratar? No es lo único, pero es una gran parte del libro. Queremos retratar, entre comillas, puse buenas prácticas, porque no hay una definición de lo que son buenas prácticas. Uno puede mirar una clase de muchas maneras. Pero ¿qué queremos que haya? Queremos ver episodios donde hay niños y profesoras interactuando en torno a tareas matemáticas, ¿ya?
son niños y profesora, la profesora con los niños entre sí, que interactúan en torno a una tarea matemática, que hay participación activa de los estudiantes, ¿ya? Hay participación de los niños. En todos los videos se ven niños participando. Los docentes realizan acciones que promuevan el pensamiento, que den retroalimentación, que promuevan esta participación de niñas y niñas. Entonces, cuando hay participación de niños y niñas, tampoco en general los videos son aislados por la participación. En general uno va a retratar tal vez una acción del profesor que gatilla esa dinámica que se da en la clase, ¿ya? Y que hay un buen clima. Son clases donde hay un buen clima, los niños y las profesoras se ven contentos, y eso tiene una serie de dificultades. Para todos los que hemos estado trabajando en el proyecto, esto del buen clima es un tema, porque cuando uno ve una clase, hay muchos elementos de contexto de la clase que no se conocen. Entonces a veces las profesoras son un poco duras en la voz, son un poco, echan la talla a veces a los niños, y si yo observador miro ese segmento, me puedo quedar con una idea errónea, o me puedo quedar como pegado en algunos aspectos que no son relevantes, porque yo no conozco la historia de ese curso. Entonces es muy importante que cualquiera que lo vea el video se pueda enfocar en ciertas cosas que son positivas. Y lo que a lo mejor extraímos no es que haya mal clima, es que no se entiende de alguna manera la dinámica de la clase. Y eso nos ha pasado más frecuentemente de lo que quisiéramos y hemos sido muy cuidadosos con eso, ¿ya? De repente un chiste, por ejemplo, la profesora un niño puede no entenderse, ¿ya? Porque hay una dinámica detrás que uno no puede saberla. Los videos van a estar acompañados de unas actividades de aprendizaje, entonces tenemos una colección de segmentos de video que promueven la reflexión acerca de la matemática en juego. Hay actividades que están en torno a pensar acerca de los conceptos matemáticos que están en juego, acerca de una definición apropiada, acerca de los conocimientos previos de los alumnos, qué es lo que ellos manejan, acerca de los mismos problemas y reflexiones que son de las representaciones en uso. Después, por supuesto, que está la gestión del profesor. El profesor hace una gestión de la clase y hay muchas actividades que están enfocadas en elementos de gestión y también, por supuesto, que también tiene que ver con gestión, lo de participación de los estudiantes, interacción. Hay distintos elementos que se van a ir analizando. Básicamente son la matemática en juego y probablemente la gestión, ¿ya? Pero quise poner los otros porque muestran que esto es muy importante, el tipo de conversaciones que tienen los niños, eso va a ser algo muy importante. Entonces, las etapas. El proyecto tiene dos etapas, no es que son los 2 años, el primer año y segundo año. En el primer año se hizo un trabajo con profesoras destacadas también, yo les voy a comentar un poquito qué significa. Se elaboró la versión preliminar del material, se aplicaron instrumentos en universidades colaboradoras del proyecto, se hace lo que es una línea base, recopilamos informaciones respecto de cursos de pedagogía para poder después comparar si acaso hubo algún cambio respecto a esos indicadores con el uso del material. Yo eso voy a hacer más explícita más adelante, ¿ya? Y se hizo un taller con formadores de profesores. Nosotros, los profesores que van a usar su material, que lo están usando ahora en el año 2015, participaron de un taller en enero de 25 horas. Para poder participar del pilotaje se tenían que capacitar, porque mirar videos y usar este tipo de material no es algo que sea natural, es algo que hay que prepararse. En la etapa 2 hay un trabajo con profesoras destacadas en una metodología que se llama discusión matemática. Hay pilotajes del material, la finalización de los recursos, tal vez algunas evaluaciones y los ajustes y la producción, así. Entonces, yo en vez de organizar mi presentación en torno a las etapas, la voy a organizar en torno a ámbitos. Entonces, voy a contarles un poquito el funcionamiento del proyecto, el avance del proyecto, distinguiendo 3 ámbitos. Primero, el trabajo con los docentes, después el desarrollo del texto multimedia, contarles cómo ha sido este proceso. Estas cosas son todas mezcladas, ¿ya? Pero pienso que es interesante ver estos 3 ámbitos y el pilotaje, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué se hizo? Se partió el trabajo con docentes, se invitaron a profesores destacados. ¿Qué eran los profesores destacados? Porque también, ¿qué son los profesores destacados? Ya. Eran profesores con los cuales nosotros ya teníamos conocimiento por haber trabajado en algún proyecto. Hay mucha gente que recomendó profesores que habían tenido el trabajo en algún proyecto, por ejemplo, profesoras que participaban en el UC, que alguien la conocía. Después había profesoras que habían participado en proyectos del LEM, por ejemplo, que habían sido capacitadoras. Habían una serie de profesoras que nosotros distinguimos, profesoras de Concepción, que tenían una larga trayectoria de trabajo con la gente de Concepción. Entonces, distinguimos ciertos profesores, hubo otras que también eran
en algunas de proyectos de Finlandia se tomaron algunos profesores, y con ellos se les invitó a participar en el proyecto, ya en que nosotros queríamos aprender de sus clases y que poder retratar sus clases para esta elaboración de material docente. A estos profesores se les invitó, esto fue el año pasado, y se hicieron filmaciones de clases para detectar fortalezas y aspectos por mejorar. Esto no fue así. Nosotros, cuando al principio partimos, ellos nos dijeron, fílmennos clases, y a lo mejor de ahí, pero nos dimos cuenta que en realidad era mucho más interesante hacer un pequeño trabajo con ellos, anterior al poder hacer el material. Ahí están los profesores que participaron en una primera instancia, tal vez con no todos ellos se hizo el trabajo hasta el año 2015, con solo algunos, y ahí les voy a contar. Ahí hay profesoras de Santiago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 profesoras de Santiago y son 5 profesores de Concepción. Uno podría hacer una realidad mucho más diversa, pero por supuesto los recursos tanto de todo tipo son acotados. Y uno podría continuar este trabajo después con profesoras de otras regiones, por ejemplo, escuelas rurales, otras realidades, ya que aquí no están retratadas. Hay escuelas que, o sea, no hay escuelas rurales, por ejemplo, en esta muestra. Eso. Pero hay escuelas municipales, la mayoría son particular subvencionados, y hay un par de profesoras de escuela particular. El trabajo con docente. Entonces, en la primera etapa se hicieron 2 talleres enfocados en aspectos de gestión de la clase para los profesores participantes y el equipo de profesores de su establecimiento. Entonces, se invitó a todos los profesores del establecimiento, de donde participaban estos profesores, que en general eran distintos, hay hartas escuelas distintas, se invitó a todos ellos y al jefe UTP a participar en estos talleres de gestión, y se hizo que fue un taller, fueron una vez a la semana por 3 semanas, y participaron 40 profesores en el taller de Santiago y un taller de Concepción en el que participaron 25 profesores. Y los talleres eran enfocados en reconocer algunas estrategias que tenían que ver con la gestión de la clase, más que el tema matemática, ¿ya? Habían cosas de tema matemática, de hecho se hizo como una pequeña introducción de esta metodología de la discusión matemática, pero lo más importante fue, yo creo que lo que llevó el grueso fue el compartir estrategias. Entonces, la manera en que se hizo este taller, que también fue bien novedosa para el grupo de profesores, fue ir recogiendo estrategias y reconociendo. Nosotros trabajamos con 2 pautas de observación, que era la pauta del CLAS, que es una pauta de observación para observar interacción en el aula, y el MQI, que es el Mathematical Quality of Instruction, que tiene que ver con la calidad matemática de la instrucción. Y en base a esos 2 instrumentos, más o menos holísticamente, tampoco fue que se aplicaran pautas, y aparte reconociendo estrategias de la literatura, hay mucha literatura respecto de estrategias docentes, de acuerdo a ciertas dimensiones se organizaron y recogimos estas prácticas. Y en base a su propia producción, en base a sus propios ejemplos, se compartieron en estos talleres, ¿ya? Entonces se transformó de algo de, me van a decir lo que hago mal, más bien compartamos lo que este profesor hace bien, qué sé yo. Entonces esos talleres se hicieron el año 2014. ¿Ya? Después, a los profesores que participaron ya habían participado en ese taller, y aparte de eso, habíamos estado de acuerdo en que íbamos a hacer estas filmaciones para el libro, se les hizo una retroalimentación a partir de sus propios videos. Entonces ahí se desarrolló un protocolo de retroalimentación a partir de ejemplos de sus propios videos de clase. Luego se hizo una planificación conjunta de clase con un modelo de planificación un poco distinto al que usan los profesores, que considera explicita mucho más las acciones del profesor y las posibles respuestas de los estudiantes. ¿Ya? Entonces se hizo una planificación conjunta con clases que en algunos casos fue creación conjunta, en otros casos era creación de los profesores. Ellos tenían su clase y íbamos a trabajar en base a esta clase. Pero lo que sí, la planificación fue muy detallada, ¿ya? Entonces se pusieron el escenario, otra cosa es que se haya cumplido la planificación, por supuesto, al final. Pero fue una planificación, fue un tiempo bastante intenso ese trabajo. Después se hicieron filmaciones profesionales, una vez que ya estos profesores que ya eran destacados, estaban como muy al tanto, elegimos los temas, clases también que tuvieran harto potencial. Si era una clase tal vez solo de trabajo grupal, hay clases de trabajo grupal muy buenas, pero tiene que contemplar una instancia de discusión, por ejemplo. Teníamos que hacer clases con un potencial para que hubiera toda esta interacción. Y a partir de eso, que eran aproximadamente 12 clases, fueron solo las de Santiago, las de Concepción se hizo a principio de año, se realizó parte de la versión preliminar del texto multimedia, lo cual implicó esta selección de clips y la elaboración de actividades.
que de nuevo no sabíamos lo que era una actividad. Nosotros tuvimos que definir lo que constituye una actividad, los focos de la actividad, los distintos objetivos y eso. Durante el segundo año se trabajó con profesoras de Santiago de Concepción. En Concepción se repitió este tema de la planificación conjunta, todo eso, para poder hacer las clases. Eso fue como en el mes de abril, mayo. Ya. Y se eligieron 2 profesoras de Santiago que estuvieran dispuestas a trabajar de manera mucho más intensa, en una modalidad mucho más como tipo coaching, ya con un acompañamiento mucho más, ¿cómo se podría decir? Intensivo, para implementar esta metodología de discusión matemática con el objetivo de obtener videos que retrataran un mayor número de conversaciones en torno a la matemática. Entonces, porque aún así, aún el trabajo que habíamos hecho en 2014, nosotros detectamos que faltaban estas instancias de mayor interacción. Entonces ese fue un propósito, ¿ya? Y introdujimos esta metodología y nos basamos en la estrategia de discusión matemática desarrollada por el equipo de Susan Chapin de la Universidad de Boston, que era un proyecto, a partir de un proyecto. Hay muchas maneras de esto de discusión matemática, no es propia solo este equipo, pero utilizamos los recursos de ella, de hecho ella vino y trabajó con nosotros, que tiene que ver con usar el discurso en matemáticas como una herramienta de aprendizaje. El proceso tuvo una duración de aproximadamente 3 meses y eso lo llevó a cabo la Erika con Valentina en un proceso que era bien intenso, que tenía que ver con, ¿sabes qué? Esto yo no sé por qué quedó así, pero bueno. Se hizo primero un taller introductorio a la cual se invitaron las profesoras de todo el colegio. De hecho, hubo algunas profesoras de nuevas que se filmaron y que hicieron bien buenas clases. Cada 2 semanas se implementaba lo siguiente: planificación en conjunto de las discusiones. Se usó un modelo para planificar discusión, observación y grabación de las clases planificadas, después una retroalimentación justo después de la clase y después una retroalimentación a partir de la filmación. Entonces es un ciclo bien intenso. Las últimas 2 discusiones planificadas se grabaron de manera profesional para poder nosotros usar ese material en el proyecto, ¿ya? Entonces hubo un trabajo bien intensivo con estas profesoras destacadas con el objetivo de poder retratar estas discusiones en aula. Bueno, los logros que se dieron de esta metodología, que yo creo que en sí esta experiencia es una experiencia súper interesante. El tema de este método de trabajo con las profesoras ya es una estrategia interesante, que uno podría hacerlo con más profesores, que uno quisiera formarlos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para poder, porque esto de la discusión matemática es difícil hacer, al menos para mí, es importante que estas cosas se vean en el aula, porque uno dice, es interesante que pase esto, pero tenemos que tener profesores que lo puedan exhibir. Y para eso tal vez hay un trabajo intensivo que hay que hacer con algunos profesores, ¿no es cierto?, que nos va a contribuir tal vez a poder masificar algunas cosas, pudiendo empaquetar a lo mejor algunos, por ejemplo, este tema de los videos. ¿Ya? Para poder producir estos videos, esto requería un trabajo intensivo con profesoras. Entonces, estas profesoras ya eran buenas profesoras, pero vimos, por ejemplo, había una de ellas que era bien poco dada porque tenía muchos estudiantes y estaba en un colegio que es bien, ¿cómo podríamos decir?, que tiene hartas normas, ¿ya? Ella usó trabajo en grupo por primera vez, por ejemplo, porque ella no hacía trabajo en grupo, ¿ya? Porque era todo muy rígido. Y esta profesora se animó a hacer mucho más trabajo grupal, mucho más discusión en la clase, porque se sintió con mucha más confianza por el tema de este trabajo que se hizo, reconocer esta importancia de tener planificadas las discusiones, y incorporaron también, internalizaron muchas estrategias que habíamos conversado. Los niños y niñas se vio en los cursos que nosotros ya lo habíamos filmado, ya habíamos trabajado, se vio que aumentaban la participación. También hay un tema de comunicar mejor sus ideas, de mejorar la capacidad de escucha, que es algo que es muy importante, involucrarse en la idea de los compañeros. Nosotros logramos videos donde un compañero opina del procedimiento que hizo el otro, por ejemplo, que son cosas que son muy valiosas. Hay un trabajo con la profesora que garantiza que ocurran todas esas cosas que uno quisiera observar. Entonces, la elaboración del material se realizará en 2 etapas. Nosotros ya hicimos una y estamos trabajando en la otra. Entonces hay unos criterios de selección que están basados en clase y en MQI. Nosotros hicimos una pauta muy sencilla al comienzo, pero en realidad lo que ha pasado es que en el equipo estamos capacitados en clase, la Marí, ¿no es cierto?, nos ha contado mucho en MQI, estamos muy al tanto. De hecho se desarrolló una pauta para el taller, ahí les cuento un poquito. Entonces ya los criterios de selección tenemos internalizado una serie de criterios
Y ha sido bien interesante cómo hemos sido cada vez, digamos, hay como una serie de condiciones que se tienen que dar para que el clip pueda ser seleccionado, ¿ya? Selección de temática. Nosotros queremos tener clips de todo un poco. Que hayan clips de geometría, que hayan clips donde los niños están trabajando en números, donde están trabajando en álgebra y así. También el tema de los temas también tiene que ver con niveles, que hayan clases de primer subciclo, de segundo y así, ¿ya? Son hasta sexto básico, entonces hay clases de primero y segundo básico, de tercero y cuarto y quinto y sexto. También se elaboraron estas actividades, se analizaron estas 12 clases y se elaboraron las actividades. Se desarrollaron fichas para formadores, porque el formador que lo aplica es interesante que sepa cómo se desarrolló un tipo de clasificación para clasificar las actividades y los videos, o solo los videos. Yo creo que los videos son los que tienen su sistema de tags. Se elaboraron contenidos transversales que les voy a contar y se revisaron, ¿ya? Y fue un equipo, digamos, del CMM y de la Santísima Concepción. Yo diría que fue el CMM nomás esta etapa, y después tal vez está la Santísima Concepción y la Universidad de la Paulina, y Eugenio también participa. En la segunda etapa se seleccionaron segmentos y elaboración de actividades. Se está haciendo de 15 clases. Está el desarrollo de las fichas, también hay que hacer estas fichas para los videos. Se incorporaron nuevos formatos de clase completa que discutimos de tal vez la conveniencia de tener nuevos formatos. Esto no se entiende mucho, más adelante se va a entender mejor. Revisión de actividades y revisiones. Entonces, el libro tiene 3 capítulos, los temas abordados en el texto multimedia, porque uno hace un libro, a uno le interesa como poner todas las cosas que son importantes y que tienen que tener un espacio. Entonces, a nosotros nos parecen 3 temas que nos parecen muy importantes. Los 2 primeros son muy importantes para el tercero, porque en esas clases se ven reflejadas muchos los elementos de los 2 primeros capítulos, mucho. Entonces, el primero es ¿por qué necesitamos hoy para enseñar matemáticas? Que tiene que ver con por qué es importante estudiar matemáticas, ¿ya? ¿Por qué hay que estudiar tanta matemática? ¿Ya? Entonces hay una discusión de las habilidades matemáticas, la matemática para la vida. Después hay abordado el conocimiento matemático para enseñar, llevar un poco de reflexión acerca de la profundidad del conocimiento matemático que está involucrado en la tarea de enseñar matemáticas. Y aparte hay algo de estrategias de aula para fomentar el trabajo matemático, esto de dar tiempo, una serie de estrategias estrategias generales que se pusieron en esta parte. El tipo de preguntas que se pueden hacer. Después está el capítulo 2, que tiene que ver con creencias acerca del aprendizaje y enseñanza de la matemática, que se tocan, yo creo, 2 temas. Se tocan temas relacionados con estereotipos de género y yo no me acuerdo. ¿Qué otra cosa más? Estereotipos de género y, Mariví, mindset no está todavía. Mindset se va a poner, la plasticidad del cerebro, por qué todos podemos aprender, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Estereotipos de género y el tema de la plasticidad del cerebro, la capacidad de aprender nuevas cosas que tenemos. Y nos falta algo que tiene que ver con esta inteligencia fluida, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo de la plasticidad en todo caso. ¿Ya? Y el segundo, ese capítulo hay que revisarlo, ¿no es cierto?, y esos 2 temas son los temas más importantes que nos parecieron, son temas que tienen mucha investigación actual y que la idea es que el profesor examina sus creencias a través de evidencias que se provee. No sé si me explico. Las creencias del profesor es algo que él cree. Lo que nosotros en el libro damos es ciertas evidencias para que el profesor pueda examinar esas creencias y pueda tal vez como pensar en las maneras en que sus creencias pueden afectar el desempeño. Son tareas más bien de reflexión. Después está el tema de la ansiedad matemática, que también tiene la historia de analizar algunos casos, reconocer en mí tal vez la ansiedad y eso. Ahí en ese tema de ansiedad trabajamos mucho más en este año también. El capítulo 3 son actividades prácticas en torno al análisis de video y hay 2 tipos de secciones. Uno que son clase completa, que nosotros las desarrollamos con mucha ilusión, pero al parecer los profesores no la usaron como pensábamos, que es la historia de una clase. Entonces tenemos la profesora de la clase María Paz, que abre con una actividad, después hace otra actividad y así. Y se van haciendo actividades en torno a distintos segmentos, pero que retratan momentos de la clase bien específicos. Y como yo al final de mi sección vi toda la clase, puedo contestar preguntas de la clase completa, que pueden tener que ver con planificación, con una serie de cosas. Otra cosa que se me había olvidado decirles también es que en todo esto hay recolección de trabajos matemáticos de los niños. Las producciones de los niños están todas recolectadas y hay muchas actividades también que tienen que ver con esas producciones. Ya.
¿Por qué no funcionaron tan bien? Porque las actividades son muy ricas. Entonces, nadie tendría que tener tal vez unas 3 horas para poder abordar el estudio de la clase completa. Pero bueno, en la sección 2 son análisis de segmentos de clase, que ya es una contextualización de una situación en la clase en particular, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ahí está las fichas de María Paz, que María Paz, ella tiene una clase completa, entonces se parte, ¿no es cierto?, diciendo cómo ella definió los cuadrados, discutir acerca de las definiciones. Después se ve el primer video, hay una niñita que tiene un problema, que no sabe cuál es el ancho y el largo de un cuadrado, se cuenta esa discusión. En esta clase aparece una gestión de un error. Ella pone un problema, trabajan en grupo, se explica un poco cómo fue el trabajo en grupo, y aparece un problema, aparece una gestión de un error, por ejemplo. Entonces hay unas actividades en la gestión de ese error. Y eso, entonces, por ejemplo acá, ¿por qué la profesora elige al primer grupo para ir a la pizarra? Se sabe que la profesora miró, se retrata, miró cómo están trabajando, y ella elige a un grupo en particular para exponer su trabajo. ¿Por qué fue a ese y no al otro? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, durante eso es en cuanto al libro, ¿ya? Con respecto al pilotaje, yo estoy hablando súper rápido, capaz, me parece, ¿no? Ya, no sé. Ya, con respecto al pilotaje, ya, no significa que hable más lento ahora, pero ya. Entonces, durante el año 2015 se están desarrollando distintos pilotos en carreras de educación básica, lo cual involucra el uso del material multimedia por universidades, formadores y estudiantes en curso. Nosotros distribuimos el material. El material pasó, bueno, ahí les cuento. Realización de reportes periódicos de feedback por parte de los formadores a través de fichas de seguimiento y planificaciones, realización de entrevistas, encuestas y focus a formadores y realización de encuestas y focus a estudiantes, ¿ya? El pilotaje requiere un trabajo muy intenso en los académicos, ¿ya? Esto no es una cosa que yo le doy los videos y ellos lo usan como quieren, porque aquí hay toda una serie de principios que uno tiene que tener para usar los videos y observar videos, que tienen que ver con el respeto al profesor, que tienen que ver con el aprovechamiento, con qué tipos de preguntas, qué tipo de ojos yo tengo que mirar los videos. Y eso requiere que ellos estén para poder participar del piloto, tienen que estar capacitados. Yo creo que el año pasado hubo solo una instancia donde un profesor no estuvo capacitado, y el uso yo creo que fue muy diferente el que le dio y no fue el que nosotros esperábamos, ¿ya? Entonces se desarrollaron diferentes instrumentos de apoyo. Uno es un taller para profesores y el otro es un portal de video y comunidad virtual. Se hizo un curso, se hizo en Moodle, una plataforma donde los profesores suben sus planificaciones, suben sus fichas de retroalimentación, y en eso yo creo que ha sido bastante exitoso. Ya tal vez no ha sido 100%, pero yo creo que ha sido bastante la información que hemos ido recopilando. También, y con un seguimiento muy intenso, hay un seguimiento muy intenso a los profesores que están participando. También en esta etapa se realizaron otras actividades como la realización de filmaciones de clases universitarias usando el texto. Esto con el sentido no de analizar esas clases, sino más bien de proveer ejemplos de cómo usar el texto. Por ejemplo, la primera clase, donde se introduce cómo ver videos. Esa es una clase interesante, que ahí me gustaría ver cómo se hace esta dinámica. Entonces, de nuevo, es como un ejemplo para que otro, si lo quiere usar, pueda ver estas clases. Y también se realizaron seminarios temáticos del material en el texto. Entonces, esto fue de ansiedad matemática. Ya Bernardita y Valentina hicieron talleres de ansiedad matemática en Concepción y en Santiago, yo creo también, en la UDP me parece. Yo creo que fue en la UDP y en Concepción, sí, en Concepción varios. Y entonces ellas filmaron estos talleres que están trabajados a partir del material del libro, con la idea de que cualquier formador que quiera a lo mejor hacer una actividad, le parezca pertinente hacer esa actividad, pueda ver cómo se conduce esa discusión, ¿ya? Se hicieron varias de estas clases y la idea es poder generar un apoyo a los formadores que quieran usar el material, subiendo estos videos de donde se ve cómo se gestionan estas actividades. Ya, hicimos un taller, este taller para formación de profesores. Quiero adquirir las herramientas que incorporen el uso de video en la preparación de profesores. Se hizo en la primera semana de enero, 25 horas de 5 sesiones, participaron 25 formadores en 2 universidades, y el tema no solamente fue que ellos aprendieron a mirar video, muchos de ellos no tenían ninguna experiencia con ver video, tampoco muchos de ellos tenían experiencia con haber hecho clases a niños, algunos sí, otros no, y era muy diverso el público. Nos dimos cuenta que
que también ellos planifican sus clases bien solos, entonces esta era una instancia de poder compartir, fue una instancia muy rica, y aparte ellos generaron actividades propias en base a video. ¿Sí? Entonces nosotros les dimos segmentos y se juntaron y generaron actividades propias, las hicieron suyas las actividades. Este taller fue bien útil, de hecho, probablemente muchas de las actividades que nosotros propusimos no fueron usadas, ellos generaron sus propias actividades. ¿Ya? Total, igual las actividades nuestras son una propuesta, lo que tiene mucho valor también tiene que ver con el segmento. ¿Ya? Con el segmento, si el segmento es bueno, hay muchas preguntas y mucha discusión que se puede generar en torno al análisis del segmento. Ya. El pilotaje el primer semestre, bueno, ahí estamos en 7 regiones, con 3 universidades, son 20 docentes, 20 formadores de profesores, en 23 secciones, y el segundo semestre se incorpora una nueva universidad que de nuevo se hizo una capacitación, 20 cursos, 20 docentes y 30 cursos. ¿Ya? Así que esto es más o menos a lo que alcanzan nuestros pilotos. El primer semestre fue bueno y malo porque hubo paro. Entonces, si bien se aplicaron una serie de instrumentos y se pudo hacer un seguimiento bueno, cuando hubo el paro, o sea, se acabó la encuesta. Tenemos algunos cursos que no estuvieron en paro, tenemos las encuestas finales que tienen que ver para poder medir si es que hay algún cambio, pero no hubo problemas, digamos. Pero este semestre esperamos que no haya paro. En particular, todas las encuestas son en papel, porque las encuestas online no las contestan, entonces el tema de no haber podido aplicar en muchas secciones la encuesta final, porque los cursos terminaron de manera más o menos irregular, terminaron con una prueba final, no hubo posibilidades, ese nos causó un problema. Por eso es que los resultados que les voy a reportar tienen que ver más bien con los resultados de lo que se hizo del 2014, que tienen que ver con la línea base, pero igual son interesantes. Se hizo focus académico, participaron 6 académicos en un focus bien interesante, donde los focos del focus estuvieron en evaluación general de la implementación, dificultades en la planificación, pertinencia del material, dificultades en la implementación y ejecución de las actividades, la pertinencia de los videoclips, la percepción de cuánto los estudiantes se involucraron en la actividad y la propuesta de cambio. Y la impresión general era buena, o sea que les parecía que este era un buen elemento, la calidad del material, porque hay una cosa que hay hartos videos de repente, pero los videos se ven mal, no se escuchan, y acá también no se escuchaban muchos, pero se hicieron subtítulos, que fue algo que apreciaron muchísimo, que los niños, por ejemplo, escuchan bajito, pero se subtitulan y se puede entender, se puede seguir la clase. Entonces, la calidad de los videos fue algo que fue muy importante. Después la planificación, igual son cosas como más o menos claras, que hay que saberse el video de memoria. O sea, si yo voy a usar un video en mi clase, lo tengo que haber visto, lo tengo que haber yo analizado muy bien, porque si no la discusión se va para cualquier lado. Es necesario prever un tiempo en la planificación para la discusión de los videos. Bueno, la falta de cubrir más contenidos matemáticos, eso se va a cumplir mejor este semestre. El taller de formadores parecía algo muy necesario. También les parecía necesario hacer como una mirada, un cruce con los estándares, que también es algo que se puede hacer. Una cosa mala es que el capítulo 1 y 2 se los daban de tarea a los estudiantes, que tampoco parecía tan pertinente. Y en el capítulo 2 que pensaban ellos actividades de videos, donde se vean las creencias y la ansiedad, que igual es difícil. Bueno, hay algunas cosas que no, yo creo que algunas cosas que nos parecía que podía hacer, otras no, digamos. El tema más complejo era focalizar la vista, enseñar, con respecto a los videos, enseñar a mirar videos, poner la observación en ciertos focos de visión para guiar a los estudiantes. Y esto yo creo que es súper importante. Y es que cuando los videos que estamos haciendo son de buenas prácticas. Ya, el foco no es que hay dos visiones contrapuestas de alguna manera. Ya, no hay un dilema de repente entre medio, sino que es algo que el profesor gestionó bien en general. ¿Ya? Que uno puede interpretarlo, uno lo puede mejorar, pero nosotros estamos diciendo, ¿saben qué? La idea es la siguiente: estos son buenos profesores, estas son clases buenas, ¿ya? Y aprendamos de esta profesora, ¿ya? Y eso en general es difícil, porque lo que se enfoca en las personas es en yo lo hubiera hecho diferente. Yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, en el taller de formadores era terrible, que de hecho estaba nuestra invitada Susan y ella nos dio hartos consejos, porque era desesperante que si este curso hubiera aprendido cálculo mental, ¿cómo sería la clase? Ya.
Si esta profesora no hubiera hecho esto, ¿cómo hubiera sido la clase? Si esta clase se hubiera hecho de esta otra manera, como... Y ese era el foco de la discusión, que uno pensaba que no. A pesar, entonces, el cambio de switch es muy importante. Y lo que pasa es que esas actividades de decir, si yo pudiera hacer todo diferente, ¿cómo lo haría?, son improductivas, ¿ya? Acá el tema es, yo aprendo de esta profesora me está enseñando algo. Yo puedo adquirir conocimiento a partir de este video. Fíjate que yo puedo recuperar una estrategia, puedo aprender. Mira cómo gestionó ella el error. ¿Me explico, no? Aprendamos de estas profesoras competentes. ¿Y por qué son competentes? Porque nosotros decimos que son competentes. ¿Me explico, no? Hay una creencia, un valor que hay que darle como intrínseco a ese video y no usarlo como para un elemento para criticar. Es que es muy fácil criticar y es muy fácil que, si yo soy, por ejemplo, yo me acuerdo que habían cosas como, si estos niños hubieran trabajado cálculo mental, podrían haber hecho la tarea de otra forma. ¡Qué bacán! Pero es que estos niños son estos niños y la profesora hizo una acción interesante y esa crítica me quita el foco de poder yo realmente aprender, ¿ya? Así que yo creo que eso fue la cosa de los videos. Hicimos nosotros, por eso es que esa clase es interesante, cómo se establecen las reglas para mirar videos. Hay que asumir lo mejor. Yo siempre tengo que asumir lo mejor de las acciones del profesor, saber que hay cosas que no conozco, pensar que las acciones están motivadas por las mejores intenciones, ¿ya? Y ese tipo de principios son muy importantes para ver video y eso es algo que tal como nosotros no lo habíamos previsto tanto, digamos, fue un desafío, me imagino que para los formadores también puede ser un desafío. O de enfocarse en elementos accesorios que no tienen sentido. Ya, de repente el tono de voz de la profesora puede no gustarnos a nosotros. Pero es que la profesora es pesada. Pero es que no es eso en lo que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en otra cosa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay unos videos que son bien interesantes, que hay unos videos donde hay una máquina, no sé qué máquina es, haciendo ruido en el patio. O hablando. Están ensayando para el 21 de mayo. Entonces, y es como pelotante, pero nosotros ese video lo dejamos porque pensábamos capaz que se puede bajar. No, porque es muy importante que el profesor, a pesar del ruido del 21 de mayo, es una clase estupenda, con un montón de cosas muy interesantes. La otra cosa que creo que también es muy importante es que los videos no pueden durar más de 8 minutos o requieren de una actividad o estrategia de gestión intermedia. Que videos muy largos no funcionan y nosotros tenemos hartos videos más largos que 8 minutos. Ponen nombre a los videos, eso también lo estamos implementando. Faltan videos con actividad de inicio y cierre, porque esas actividades son difíciles en general, sobre todo las de cierre, ¿ya? Y los videos se utilizaron para evaluación, actividades de clase, el portafolio, muchas cosas. Bueno, aquí están las notas, esto es como el número de actividades que se probaron, ¿ya? Y ahí están las notas, la nota más baja era 1, la más alta era 10. Yo percibo que mis estudiantes se apropiaron de mejor manera el conocimiento matemático de la clase. Algunos videos tienen un foco en la matemática. Ya, por ejemplo, niños usando distintos procedimientos, un niño que hace una división de otra forma. Percibí a mis estudiantes con mayor motivación e interés, también es algo interesante. Bueno, estos son los talleres que se hicieron de ansiedad matemática, que yo eso debería haberlo reportado antes. Bueno, las investigaciones, les cuento un poquito de las investigaciones que estamos llevando a cabo a partir de los datos generados en el proyecto. Entonces, ¿qué se usó para poder tratar de entender un poquito lo que pasa con los estudiantes y lo que pasa con el uso de videos? ¿Qué efecto pueden tener? Entonces, se usó un instrumento que se aplica al inicio y al final, que tiene que ver con autoeficacia en la enseñanza de la matemática, con la percepción de autoeficacia. Voy a contar más porque es el instrumento que voy a reportar. Se incluyeron preguntas referentes a ansiedad matemática y a creencias en el aprendizaje de la matemática, ¿ya? Se evaluó en la situación sin la intervención del presente proyecto, y esa es la que yo voy a reportar ahora, que es la línea base del 2014, y posterior a la intervención del presente proyecto, el 2015. La idea es que son los mismos profesores con los mismos cursos, lo cual por supuesto que no se cumple, porque los profesores se comprometen y después no todos. Tenemos una buena porción que se comprometió, pero también tenemos otras maneras de tratar de predecir, otras variables que nos pueden servir para poder sacar conclusiones respecto a la implementación. Y también se hizo otro instrumento que nosotros diseñamos, que era una evaluación clase a clase. Que todas las clases se les preguntaba a los estudiantes qué pasó en la clase de hoy. Yo estuve motivado en mi clase, ¿qué aprendí? ¿Qué siento que aprendí? Y era una encuesta cortita, eran, 10 preguntas. Yo creo, ¿qué nota le pongo a mi clase? ¿Cuán motivado estuve? ¿Participé? ¿No participé?
¿Qué aprendí? Aprendí aspectos matemáticos que no conocía, aprendí aspectos de gestión de la clase, ¿en qué estuvo enfocada mi clase? Y se le hacía al estudiante y a los profesores. Y eso se les dio un reporte mensual a los profesores respecto a esa encuesta clase a clase. Esto se hizo solamente el segundo semestre del 2014. Y nosotros estamos analizando ese instrumento, que es un instrumento muy complejo de analizar, porque es longitudinal, y como ustedes se imaginarán, hay clases que no se hacen, entonces también tiene vacío, pero también nos puede dar una idea de qué es lo que sienten que los alumnos van aprendiendo. Porque cuando el alumno responde la encuesta al final, probablemente no se acuerda mucho de lo que pasó en el entremedio. Entonces queremos ir viendo de qué se van tratando estas clases. Para el formador es bueno, a ellos muchos de ellos les pareció una buena idea, porque también les permite reconocer en qué clases mis estudiantes estuvieron más motivados, en qué clases estuvieron menos motivados. Y ese es un instrumento que estamos analizando y que se va a repetir el segundo semestre del 2015 con algunas secciones, las que participaron en el 2014. Después está la evaluación clase a clase, y también se están haciendo investigación cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas a formadores de profesores que tienen que ver con la conexión de aula, y también investigación cualitativa a partir de focus group con estudiantes, y eso se está haciendo con ansiedad matemática. Se hizo un focus con estudiantes de pedagogía que hablaron acerca de distintos temas, se hizo un tipo de investigación como en base a su propia historia con la matemática, ¿ya? Y se hablaron temas acerca de la relación con la matemática, y eso es una investigación también que estamos haciendo. Entonces, con respecto a la autoeficacia les cuento, porque igual puede ser interesante. Nosotros usamos una escala que es el Mathematical Teaching Efficacy Belief Instrument, que es para estudiantes de pedagogía, es una adaptación de un instrumento para profesores, del año 2000, y tiene 21 afirmaciones y mide dos conceptos, dos constructos, que son la autoeficacia, que son estas creencias respecto a su capacidad futura para enseñar matemáticas, y que la literatura dice que si profesores que tienen alta percepción de autoeficacia probablemente van a mejorar sus resultados posteriormente. Y la otra, que está relacionada con la autoeficacia, que son las expectativas de resultados, que tiene que ver con las creencias respecto a la capacidad general, no solamente del mismo, de que matemática es algo enseñable, si ustedes quieren, de que un profesor puede tener impacto en los aprendizajes de los niños. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver acerca de cómo yo me siento, y el otro tiene que ver acerca de cuánto yo percibo que la matemática se puede enseñar. ¿Ya? Se hizo un análisis, ¿no es cierto?, con la muestra. Se analizó la escala de autoeficacia, se hizo inicialmente en el año 2014, y la misma muestra final, hay algunos estudiantes que se pierden, y el año 2015, pero todos los análisis factoriales de esta encuesta los resultados fueron todos consistentes, y se vio que la escala mide esos dos constructos, y se redujo la escala. Y las dos subescalas son fiables. Bueno, ahí están algunos ejemplos de las expectativas de resultados y de autoeficacia, ya que tiene que ver con si yo pienso que voy a poder responder preguntas, y lo otro es porque el profesor ha encontrado una manera más efectiva de enseñar, los alumnos pueden aprender mejor. Entonces, ¿qué podíamos hacer con esta escala de autoeficacia? Podíamos hacer algo igual, era interesante, que era ver el efecto curso, porque está la inicial y final, entonces uno quisiera ver qué es lo que impactó el curso. Nosotros hemos hecho trabajo en el FONDEF anterior de los efectos de curso, y por ejemplo en el tema de aprendizaje de la matemática era un poco el efecto. Ya nosotros tomamos las pruebas de la Deborah Ball, tomamos las pruebas y lo que vimos es que no correlacionaba con el número de cursos de matemáticas. ¿Ya? Entonces por ahí tal vez no iba el aporte. Pero sí lo que vimos es que hay una mejoría pequeña, aunque significativa, respecto de la percepción de autoeficacia de los estudiantes. Este trabajo lo estamos haciendo con Rodrigo Azún, que es un sociólogo de las Chile, y él lo que me decía, se los cuento, es que la percepción de autoeficacia va aumentando en la medida que yo voy madurando también, pero el efecto es mayor inclusive. O sea, el curso yo puedo decir que tiene un efecto, no es que el estudiante ya sea un poco más maduro, porque pasó un semestre, sino que hay un efecto probablemente debido al curso mismo. Otro es que también las expectativas de resultados tienen un efecto aún menor en el curso, pero también tienen un efecto significativo. Son efectos pequeños pero significativos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Nosotros esperamos que el uso de video tenga un impacto en ambos constructos, tanto en la percepción de autoeficacia como en las expectativas de resultados,
Porque la literatura dice que el ver a otros enseñando matemáticas de manera competente va a mejorar la capacidad, en particular las expectativas de resultado, porque yo veo que hay profesores que con una buena enseñanza pueden lograr aprendizaje en los niños y también probablemente mejore mi percepción de que yo voy a poder ser capaz, porque yo estoy adquiriendo herramientas de estos profesores distintas a lo que yo probablemente adquiero usualmente. Entonces nosotros esperamos que los cursos, que los videos haya un cambio en la percepción de autoeficacia, ¿ya? En esta escala. Vamos a ver, porque no tenemos. Quienes más mejoraron, ahora, aparte de esto, en la encuesta final se incorporaron una serie de preguntas que tenían que ver con la evaluación del curso. Por ejemplo, en este curso este curso me hizo pensar, yo tenía opciones de pensar en este curso, cambié mi manera de ver la matemática, había una serie de afirmaciones como respecto de lo que había sido el curso. Y lo que se vio es que quienes más mejoraron en su percepción de autoeficacia fue quienes lograron haber aprendido más aspectos como el cambié la forma de ver la matemática, como yo ahora creo que los problemas, por ejemplo, son algo importante en matemática, que tiene que ver con ese cambio de lo que yo valoro como matemática, ¿ya? Y el otro, quienes mejoraron su expectativa de resultados, tienen que haber aprendido más aspectos pedagógicos. Por ejemplo, yo en esta clase aprendí a planificar clases. ¿Se entiende? Bueno, estos son los gráficos, no son los medios cambios, ¿no es cierto? La autoeficacia es un poco mayor, y eso es la expectativa de resultados. Pero de todas maneras, lo que vimos es que el curso en sí genera un cambio, genera un pequeño cambio en la percepción de autoeficacia, lo cual es razonable, ¿ya? Y bueno, y ahora veremos, si es que acaso después de la intervención del uso de los videos, efectivamente los alumnos se sienten más empoderados, se sienten más confiados y se sienten más capaces de poder enseñar matemáticas. Esta es una de las cosas que estamos investigando, estamos considerando, también estamos validando otras escalas para estudiar relaciones, por ejemplo, ansiedad matemática es algo que estamos evaluando, algunas preguntas de creencia, entonces también tenemos posibilidades de hacer exploración entre la ansiedad con otros constructos. Así que en eso estamos, pero por el momento es lo que tenemos. Eso, muchas gracias. No, a los profesores, con los profesores que trabajamos, los buenos profesores, no les aplicamos test. No, esto es solamente a los estudiantes de pedagogía que se le aplicó el test de autoeficacia, solo a los estudiantes de pedagogía que usaron el material, no a los profesores. ¿Se entiende o no? Sí, no, que estaba pensando que la literatura obviamente dice que los profesores que tienen un mayor grado de autoeficacia son profesores que de repente tienen mejores estrategias para poder gestionar las clases. Claro, pero nosotros no teníamos una muestra grande de profesores. Teníamos solamente los profesores con los que trabajamos los videos, que nosotros ya, si tú quieres, habíamos decidido que eran buenos profesores competentes, que fue con los que trabajamos. Y era un grupito reducido de profesores, son, no sé, 15 profesores. Entonces lo que más bien se hizo fue medir los impactos del material en los estudiantes de pedagogía. Eso. La universidad con la que trabajaron en trabajo de intención, por ejemplo, como el análisis de video de las prácticas de sus alumnos como parte de la formación. Yo creo que es algo que se ha discutido con los formadores respecto de que eso puede ser una buena cosa, ¿ya? Pero no es que a partir de la universidad no hemos pero sí los formadores es una fuente de obtener videos. Lo que pasa es que yo creo que el tema a ver, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que es súper difícil encontrar videos para poder usarlos para poder hacer análisis de videos. Entonces yo no sé bien estos videos de práctica, bueno, no sé bien qué tipo de actividades el profesor puede hacer con video de práctica. O sea, me parece algo súper interesante. Es un poco distinta. ¿Ah? Ese tipo de cosas, claro, ese tipo de cosas podría ser. Yo creo que una de las grandes cosas es lo costoso que es seleccionar segmentos y lo costoso que es la preparación de un profesor para poder hacer una clase donde uno reconozca estos elementos que nos parecen deseables. Eso fue yo creo, de las grandes cosas no calculadas, digamos. Sí. Este fenómeno de que
cuando la gente, los profesores miran un video, se empiezan a ver todo lo malo. Todo lo malo, claro. ¿Cierto? Es como quedarte afuera del problema. Sí, claro. La pregunta es si ustedes, porque eso lo vieron en los talleres de formadores. Sí, ¿cierto? claro. La pregunta es si tienen alguna percepción de qué es lo que les pasa a estos formadores cuando le muestran los videos a los estudiantes, ¿cómo reaccionan? Eso, yo no sé, eso fue un poco lo que reportaron ellos en el Focus, me parece. Está como dificultad de que poder ver bien los videos. Ahora, mayor información, pues uno podría examinar, preguntarles más qué fue lo que pasó. De hecho, nosotros tenemos clases filmadas, que yo creo que tenemos como 15 clases filmadas que podría ser analizar qué es lo que le pasa la primera vez que ven videos, porque eso es un problema que va a surgir, sobre todo la primera vez que se ven expuestos. Eso es una cosa interesante de mirar. Pero yo creo que esa... Sí, muy grande. Concentrarse en eso, entonces como replicar eso en sus alumnos. Pero aún así... Claro, la pregunta es cómo lidiaron con sus alumnos. Porque hay una tentación. Claro, nosotros lo que más, o sea, porque una vez que a ellos les hizo sentido esto de que ya basta, porque de repente hubo alguien que dijo, no, ya sabéis que más, o sea, basta, esto hay que mirarlo de otra manera. Una vez que eso le hace sentido, porque aparte nosotros tenemos un compromiso muy grande con los profesores que participaron, de que sus videos son para buenas prácticas. O sea, es casi inmoral que alguien lo use para criticarlo. ¿Me explico, no? Hay una cosa, y eso lo hemos hecho nosotros, proteger a ese profesor. Cada vez que comete un error, por ejemplo, los videos no tienen errores matemáticos. No hay errores matemáticos en los videos. No hay ni uno. Los niños pueden cometer, porque el profesor los gestiona. Pero el profesor no hay errores, y eso no es que no ocurran, es que nosotros no los vamos a mostrar. Porque es obvio que puede ocurrir una pequeña imprecisión, pero nada de eso pasa. Entonces, ese foco de nos vamos a enfocar en lo bueno y en lo que se puede aprender fue algo muy patente y como dijo la Erika, fue un compromiso muy grande con el que ellos se fueron y sería interesante tal vez ver esos videos y ver qué pasó con esa discusión. Porque hay una actividad distinta, es cuando un grupo de profesores ve sus propios videos. Claro. ¿Ya? Y nosotros Claro. hemos visto alguna investigación al respecto y pasan algunas sesiones Mientras. hasta cuando ya empezáis a ver y analizar el video. Al principio es descuerarse. Descuerarse, sí, Las descuerarse. primeras 2 sesiones después Sí, que una etapa que tienes que pasar. Es terrible. Nosotros cuando hicimos el taller con los profesores, el taller del 2014, con los profesores del proyecto, todos ellos decían, yo pensaba que cuando yo viniera me iban a decir, hace mal esto, mal. Y nunca fue eso, siempre fue, vamos a ver, vamos a ejemplificar esta estrategia con el video de la profesora tanto. Entonces, profesora, cuéntenos cómo usted, y el profesor decía, miren, yo esto lo trabajo con los niños desde tal año, y eso era algo que era muy potente, y que era algo que ellos no pensaban que se podía aprender tanto del otro en un contexto positivo, ¿ya? Así es que eso yo creo que es un cambio. Sí. Los profes, listo, nunca más vuelven a una crítica. Por ejemplo, el taller de formador que fue de 5 días, más o menos al tercero, lograron el 50. Pero si nos enfocamos en lo positivo, Claro. como a la mitad de clase después, y nunca más volvieron a hacer críticas. Después de que se convencieron de que no valía la pena fijarse en eso. Claro, es que hasta la voz de los profesores era... Ahora, estos profesores, por ejemplo, hay cosas que son importantes, digamos, que lo que nosotros decimos, hay cosas accesorias que molestan. Y también nosotros, aunque no sean importantes, hacemos un esfuerzo de quitarlas. Ya de quitar de repente situaciones que sabemos que van a complicar, que se van a ir por ese lado, que no es productivo, no lo vamos a considerar. A pesar de que pueda ser algo bueno, igual no se considera porque sabemos que puede haber algo que moleste. Quería agregar cosas a esto de ver video. Sí. A propósito de la pregunta de Pato, nos ha pasado mucho por el uso de pautas y la observación de videos, que la utilización de video es un aprendizaje en sí mismo. Sí. Y nos pasó de hecho en el diplomado de formadores de profesores que utilizando pauta es muy común que al comienzo, y recuerdo un poco la explicación de Erika y de Valentina, de que los profesores veían los videos y se enfocaban en todo lo negativo, y al día siguiente, o sea, sin mucho tiempo de distancia, decían que querían llevarse a sus profesores para su casa porque es como que al pasar la noche y darse cuenta de todo lo bueno que tenía el video, empiezo a valorarlo. Pero efectivamente entonces existe esta cosa de que el uso del video en sí mismo requiere de una formación para después aprender a utilizar el video motor. Es un proceso que no es para nada trivial. Y por eso yo creo que la
también el gran esfuerzo de que el libro como material de apoyo sea rico y que cuesta que lo usen también. O sea, que hay una serie de desafíos como anexos que no son para nada triviales. Que no son para nada triviales, y yo creo que ese taller de formadores era como indispensable, porque el que no lo hizo no funciona. O sea que realmente tiene que haber una capacitación para poder usar video. Se puede hacer un muy mal uso de un video. Se puede hacer un muy mal uso. O sea, es muy improductivo, puede ser muy, muy improductivo. Y en general son discusiones súper ricas. O sea, nosotros nos entusiasmamos. En general los segmentos, lo que nos ha pasado es que hay tantas preguntas que se pueden hacer de segmentos, tantas preguntas interesantes, tantas cosas que se pueden reflexionar, que en general ha sido más bien acortar. Porque es tanto lo que se le puede sacar a un segmento de 8 minutos, desde la matemática que está en juego, desde mira la respuesta que hizo la profesora, mira la pregunta cómo la hizo, mira, hay como muchas cosas con la intencionalidad, a veces quedan en suspenso, es como ¿qué habrá pasado? Porque el error, yo me acuerdo de la María Paz, entonces, ¿cómo lo va a resolver? Y en el otro video, ¿qué piensas tú? ¿Qué va a pasar? Y era como, también hay estas cosas de imaginarse un poco, anticipar un poco o yo anticipo qué dificultades van a aparecer y después ver que aparecen otras inclusive. O de contrastar esa planificación del profesor con lo que pasó después en la clase, es un análisis que es súper rico, nos parece como muy relevante para formación docente. ¿Ya? Ahí vamos a ver. En las actividades que ustedes proponen para los formadores, ¿consideran de repente parar el video y hacer alguna discusión? Eso es lo que nos pidieron ellos. Que eso nosotros no lo teníamos contemplado, y eso fue lo que nos pidieron para los videos más largos sobre todo, porque de repente hay videos cortitos, pero para los videos más largos la necesidad, y yo creo que eso es algo que vamos a tener que evaluar, porque es importante que no puedes ver toda la riqueza en 8 minutos, es mucho. Sobre todo para eso, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Anticipar, exactamente. Sí. ¿Cómo se dan cuenta que era 8 minutos y en el fondo qué pasa cuando el video dura más de 8 minutos? No, es que esto fue lo que reportaron los formadores. Los formadores dijeron que cuando era más de 8 minutos era imposible verlo de una sola patada. Así, sino que es un montón, es mucho. Nosotros teníamos actividades, en general yo creo que habían actividades de 5 minutos, 4 minutos, porque también se compilaban. Pero a veces tú querías mostrar el tiempo, porque también es bueno ver el tiempo que se llevan las cosas. Entonces hemos tratado de retratar el tiempo después de tantos minutos, la profesora, porque todos estos profesores que son buenos le dan tiempo a sus niños. Entonces, y eso a veces es bueno retratarlo también. Entonces, todo lo que, por ejemplo, el monitoreo no es que la profesora pase así, sino que pasa y vuelve y se demora y se queda, y a veces también ese proceso largo también te aporta algo. Pero efectivamente para hacer una clase, porque igual las clases tienen 1 hora y media, también el video no puede ser tan largo. Entonces los videos teníamos algunos videos de más de 10 minutos, inclusive 10, 12 minutos, eso los vamos a ir cortando, vamos a ir editando para que sea más corto. El trabajo ahí de edición vamos a tener que ver cómo hacerlo. Eso, no sé qué más. El trabajo previo que se hizo con los profesores para estas clases en realidad se diseñaron con ellos, se planificaron con ellos las clases, trataban de cumplir ese objetivo en realidad. Claro, nosotros eran clases que eran como acordadas con ellos, era esta clase. Ellos proponían el tema de la clase y muchos ellos proponían la clase completa. Lo que se hizo fue, Erika y Valentina, en muchos casos planificaron ellas la clase con el profe y en otros casos era la clase del profe. Lo que sí se hizo es que se planificó con ellos, o sea, el tema probablemente el tema era siempre elegido por ellos. Sí, el tema sí. Claro, pero todas las actividades y todo ese trabajo era un trabajo mucho más conjunto y sobre todo esto de anticiparse, qué va a pasar, toda esa planificación se hacían en sesiones de trabajo que no sé cuánto tiempo serían, eran sesiones largas de trabajo. Intercambio mail, o sea, eran clases súper preparadas. Y con estas profesoras que se trabajó este año, más aún, habían clases, se hacían, se discutían, se volvían a ver, o sea, hubo un trabajo muy intenso. Y eso, yo creo que eso es como también una cosa que hay que tener en cuenta, que para encontrar esos buenos videos tiene que haber un trabajo intenso, no es fácil, si es que uno quiere retratar clases lo más completas posible también. Eso. Me parece interesante el proyecto. Bueno, recién llegué y me subí. Me gustaría saber qué requisitos tenemos como para que la universidad donde yo trabajo podría participar.
Mira, yo creo que este año estamos como listos, yo creo que estamos en el pilotaje ya del segundo semestre. Pero tal vez para más adelante nosotros, no sé, podríamos, te dejo tal vez los datos de contacto, si acaso les interesa hacer alguna cosa. Eso. Ya pues, súper, gracias. Sí. Aparte de los videos que ustedes desarrollaron, ¿vieron otra experiencia en Chile de buenas prácticas? Mira, nosotros no vimos, lo único que vimos fue la biblioteca de la PUC, pero que es otra cosa, digamos, que son los videos de la evaluación docente. Sí, del Price. De Price. Pero no vimos otros, tampoco encontramos muchos disponibles, digamos. Aquí ellos sacaron buenos pedazos de la evaluación docente. Sí, nosotros no estábamos muy de acuerdo en que eran tan buenos sus videos, ¿ya? No tenían la calidad que nosotros hubiéramos querido, porque eran igual en un contexto de una clase, o sea, fue la evaluación docente, que también no sé si es una clase tan representativa. Porque yo planteo, porque de alguna forma cuando yo trabajo conversando con profesores también, entonces uno siempre busca buenas prácticas y uno va de repente al documento que da el ministerio, ¿cierto? Etcétera, sí. Pero cuesta mucho encontrar este tipo de videos. Sí, pues cuesta mucho. Yo vi hoy un proyecto en Estados Unidos que se llama Teacher Channel, no sé si lo ubican, es un proyecto que directamente está en la empresa privada, con el gobierno, y ellos tienen un canal donde esto es común, por eso sí, pues es súper común. El tema de incluir como las clases, no, es como que los profesores, y el problema es que todas las prácticas están en inglés. Y están sin subtítulos. Entonces, y son distintas, y la otra es que son mira, a nosotros yo te digo así, nosotros vimos muchos de esos libros, de esos materiales y videos. Hay los de la Susan Chapin, que tiene ya libros con videos, también el Teach Like a Champion, que es el típico también, que también es interesante, pero son muy dependientes del contexto. De hecho, en el primer taller cometimos uno de los errores, que fue, unas chicas mostraron prácticas de escuelas gringas, y era, o sea, nosotros no podíamos creer, porque nosotros no pensábamos que iban a mostrar videos gringos, mostraron videos gringos, y era, pero horrible, o sea, horrible, porque es como que es otra realidad, son cursos en general mucho más chicos, la profesora tiene más recursos, y entonces la primera cuestión es, pero esto es en Estados Unidos, acá es muy distinto. Entonces, acá de hecho, en nuestro proyecto, hay clases numerosas. Hay clases chicas y hay clases numerosas, porque también el número, pero es que con 40 alumnos no se puede, no, hay clases con 40 alumnos donde se puede, hay clases con ruido afuera donde se puede, hay de todos cursos donde se puede, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante, que sea como, para poder trabajarlo en la cosa del contexto, yo lo encuentro que es importante. Igual, sí, pues, claro. Igual el efecto aprendizaje, porque si tú le empiezas a mostrar videos gringos, claro, las primeras 4 veces sí, van a desarmar, claro, eventualmente también se puede aprender. Fenómeno, sí, también. No, esto tiene que ver conmigo. Claro, igual lo que pasa es que depende de en qué contexto lo estés usando. Si lo estás usando en un contexto largo, si tú quieres, en un contexto de un taller largo, a lo mejor en algún momento te hacen clic, a lo mejor nunca también, porque son bien distintos. Ahora, en un contexto, digamos, para poder aprovecharlos mejor, yo creo que el hecho de que sean como culturalmente de Chile es muy importante. Es muy importante, yo creo. Eso. Bien, no sé si hay alguna otra, y si no, le agradecemos a Salomé. Gracias.